En una Buenos Aires alterada por la inminente llegada de los ingleses, Diego tiene que decidir hasta dónde es capaz de arriesgar para obtener el amor de María. El eco de las lavanderas, crónica de un amor en tiempos de invasión. En el año 1805, Buenos Aires no era la metrópoli que hoy conocemos. Era una ciudad que olía a salitre, a pescado seco y a la humedad persistente del Río de la Plata, un tufo que se pegaba a la ropa y se colaba por las rendijas de las ventanas. Las calles, un laberinto de zanjas y barro, se tragaban los carruajes y las esperanzas de los recién llegados. Bajo el sol implacable del verano, el aire vibraba con el zumbido de las moscas y el pregón monocorde de los vendedores ambulantes que ofrecían desde velas de cebo hasta agua fresca, filtrada con suerte de algún aljibe. La bruma, ese manto gris que cada mañana emergía del río, no solo envolvía las casonas coloniales con sus rejas de hierro forjado, sino que también parecía asfixiar las ideas. Pero bajo esa superficie de orden virreinal, un murmullo, apenas perceptible, comenzaba a crecer. Las noticias de Europa, aunque llegaban con meses de retraso y filtradas por la censura, traían consigo el eco de guillotinas y el perfume embriagador de la libertad. En este escenario de conspiraciones susurradas en la penumbra de las tabernas y de secretos guardados bajo 7 llaves, se tejía una historia que los libros oficiales, con su pulcra caligrafía, preferirían ignorar. Diego de Alcázar, a sus 24 años, cargaba con un peso que le doblaba la espalda más que sus legajos, el apellido de un padre caído en desgracia. Su progenitor, un antiguo administrador real, había sido acusado injustamente de malversación, un chivo expiatorio en las intrigas de la corte virreinal. Murió en la miseria, dejando a Diego con una educación exquisita, sí, pero sin un real en el bolsillo y con la marca indeleble de la deshonra familiar. Esta herencia, más que una carga, se había convertido en un aguijón constante, una herida que le recordaba a diario la fragilidad de la justicia y la arbitrariedad del poder. Cada mañana, antes de que el sol disipara por completo la bruma, Diego caminaba desde su humilde habitación en los barrios del sur, donde el barro era más espeso y las casas más precarias, hacia el imponente fuerte de Buenos Aires. Como escribiente de la Real Audiencia, su labor consistía en transcribir peticiones, sentencias y la interminable correspondencia oficial. Sus manos, siempre manchadas de tinta, eran el testimonio silencioso de su oficio, un estigma que lo marcaba como un plumilla, alguien de clase media que servía a los poderosos sin pertenecer jamás a su círculo. Observaba, desde su posición subalterna, la danza de hipocresía y ambición que se desarrollaba en los salones del poder, y cada trazo de su pluma era un acto de contención, un grito ahogado contra la injusticia que había consumido a su padre. Sin embargo, Diego guardaba un secreto, un fuego que ardía bajo la ceniza de su resignación. En las noches de vigilia, cuando el silencio de su habitación solo era roto por el chirrido de las ratas, leía libros prohibidos por la Inquisición. Los conseguía a través de marineros contrabandistas, hombres curtidos por el mar y el riesgo, que los ocultaban entre fardos de tabaco y especias. Rousseau, Montesquieu y Voltaire eran sus verdaderos maestros, sus voces resonando en la oscuridad, desmantelando los pilares del absolutismo y encendiendo la chispa de la razón. Mientras por el día su pluma trazaba edictos reales, en su mente, alimentada por esas lecturas clandestinas, trazaba los planos de un mundo donde el mérito valiera más que el linaje, donde la libertad no fuera solo una palabra, sino un derecho inalienable. María de la Serna y Godoy era, en apariencia, el sol alrededor del cual orbitaba la aristocracia porteña. Hija única de don Hipólito de la Serna, uno de los oidores más influyentes y conservadores de la Real Audiencia, María vivía una existencia de terciopelo y jaula. Su casa, situada en la calle de la Piedad, era una fortaleza de buen gusto donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo XVII, con sus patios andaluces y sus muebles traídos de la metrópoli. Cada detalle, desde el encaje de sus mantillas hasta el brillo de la plata en la mesa, proclamaba su estatus, pero también la asfixiaba. Don Hipólito era un hombre de mirada gélida y principios inamovibles, un pilar del orden virreinal. Para él, su hija no era solo su descendencia, sino una pieza de ajedrez política, un activo valioso en el complejo tablero de poder de la colonia. Ya había apalabrado su matrimonio con el coronel don Fausto Gascón, un peninsular de 40 años con una hoja de servicios impecable y un temperamento que hacía temblar a sus subordinados.
Gascón representaba la seguridad, el poder y la continuidad del linaje, todo lo que don Hipólito valoraba por encima de cualquier otra cosa. María, sin embargo, no era la joven dócil que su padre creía. Bajo su afición a la botánica, el estudio de las plantas y sus propiedades escondía una inteligencia analítica y una observación aguda de la realidad política. Mientras clasificaba hojas de malva y flores de ceibo en el invernadero de su casa, un espacio que era su único refugio, escuchaba las conversaciones de su padre con los espías de la audiencia. No solo oía, sino que analizaba, conectaba puntos, comprendiendo que el virreinato era un gigante con pies de barro, sostenido por la corrupción y la ignorancia. Su aparente inocencia era su mejor disfraz, su pasividad, su arma más afilada. El destino, o quizás la humedad pegajosa de Buenos Aires que obliga a buscar refugio en cualquier portal, los unió una tarde de octubre. Diego debía entregar unos documentos sellados al canónigo de la catedral. Al salir, una tormenta repentina, de esas que transforman las calles en ríos de lodo espeso y maloliente, lo obligó a esperar bajo el pórtico, resguardándose de la furia del cielo. Allí estaba ella, María, esperando que sus esclavos trajeran el carruaje, un vehículo lujoso que contrastaba brutalmente con el paisaje de miseria que la rodeaba. El contraste entre ambos no podía ser más evidente, él, con su casaca gastada y sus zapatos salpicados de barro, ella, envuelta en una mantilla de encaje negro que resaltaba la palidez de su piel y la intensidad de sus ojos oscuros que parecían absorber la luz de la tarde. Un golpe de viento, traicionero y juguetón, voló uno de los papeles que Diego sostenía, un inventario de cuero sin importancia, pero que en ese momento se convirtió en un objeto de persecución. Él se lanzó a atraparlo, tropezando casi a los pies de María, un movimiento torpe que lo dejó expuesto. «Parece que el viento tiene prisa por leer los secretos del virrey», dijo ella, con una voz que era como música de cámara, pero con un matiz de curiosidad que Diego no esperaba. No era la voz altiva de una noble, sino la de alguien que observaba con una inteligencia inusual. Diego, recuperando el aliento y la compostura, la miró a los ojos. No bajó la vista, algo inusual para un criollo de su posición frente a una noble. Había en su mirada una mezcla de desafío y cansancio. «No son secretos de Estado, señorita. Solo son inventarios de cueros y tasajos. La realidad de este suelo es más prosaica que sus misterios, y a menudo, más cruel». Su voz, aunque respetuosa, llevaba un filo de amargura que no pasó desapercibido para María. María sonrió. Fue una sonrisa breve, casi imperceptible, pero que Diego recordaría hasta el fin de sus días. No era una sonrisa de coquetería, sino de reconocimiento, de una inteligencia que se encontraba con otra. A veces, lo que se cuenta en los inventarios dice más de una nación que sus leyes, caballero. ¿Cómo se llama el dueño de tan astuta observación? La pregunta no era una formalidad, sino una invitación a un juego de ingenio. Diego de Alcázar, para servir a Dios y a usted. La respuesta fue automática, la fórmula de cortesía que le habían inculcado desde niño. María de la Serna. Y algo me dice, señor Alcázar, que usted no ha nacido para contar cueros. Sus palabras fueron un dardo, una revelación que lo desarmó. ¿Cómo podía ella, una noble, ver más allá de su oficio, de su origen? Antes de que Diego pudiera responder, el carruaje llegó, rompiendo la burbuja de intimidad que se había formado entre ellos. María subió, pero antes de cerrar la portezuela, dejó caer, con una sutileza casi imperceptible, un pequeño pañuelo bordado con una flor de jazmín. Diego lo recogió del lodo como si fuera una reliquia, el único tesoro que poseía. El aroma del jazmín, delicado y persistente, se mezcló con el olor a ozono de la tormenta que amainaba, sellando un pacto silencioso, una promesa no verbalizada de que sus caminos, a pesar de las barreras sociales, estaban destinados a cruzarse de nuevo. El pañuelo que olía a jazmín, ahora manchado con el lodo de la calle, se convirtió en el ancla de Diego. Lo guardó bajo la almohada, su aroma, una mezcla de flor y ozono de tormenta, un recordatorio constante de la mirada de María. Sabía que un romance público era una quimera, una fantasía peligrosa en una sociedad donde el linaje y la posición lo eran todo. Gascón, el prometido de María, ya rondaba la casa de los de la Serna con la posesividad de un conquistador, su sombra alargándose sobre cualquier atisbo de libertad.
Diego necesitaba una vía de comunicación, un puente discreto que uniera su mundo de tinta y libros prohibidos con el universo de Terciopelo y Jaulas de María. Fue entonces cuando recordó a Tomasa. Tomasa era una mujer de piel color ébano, con arrugas profundas que surcaban su rostro como los afluentes de un río antiguo. Había sido esclava en la casa de los Alcázar antes de la tragedia, y su libertad, obtenida gracias a un ahorro milagroso forjado con años de trabajo incansable, era una cicatriz de orgullo. Ahora, lideraba a las lavanderas en la orilla del río, un ejército de mujeres que, entre el batir de la ropa contra las piedras y el vapor de las grandes ollas de agua hirviendo, tejían una red invisible de información. Su voz, ronca por el vaho y los años, era la ley en ese tramo de la ribera. Diego la encontró una tarde, entre el bullicio de las mujeres y el olor penetrante a jabón de grasa y humedad. El sol de la tarde se reflejaba en el agua turbia del Plata, y las risas y los chismorreos se mezclaban con el chapoteo constante. Tomasa lo miró con esos ojos que parecían haber visto demasiado, una mezcla de cariño y advertencia. «Niño Diego, se está metiendo en cueva de tigres», le advirtió Tomasa, sin dejar de frotar una sábana contra la tabla. El vapor le empañaba el rostro, pero su mirada era nítida. Esa niña es de otro mundo. Su padre es un oidor, y su prometido, un perro de presa. ¿Qué busca usted ahí, más que la horca? Diego, con la garganta seca, se acercó, bajando la voz para que solo ella lo escuchara. Tomasa, ayúdame. Tú entras en su casa para recoger la ropa blanca. Solo necesito que le lleves esto. Le tendió un pequeño pergamino enrollado, atado con un hilo de seda. No era una carta de amor convencional. Diego, con su conocimiento de la botánica y su mente aguda, había ideado un código. Si describía una rosa de Castilla marchita, hablaba de la opresión de España. Si mencionaba una pasiflora que busca el sol, hablaba de su deseo de libertad. Era un juego peligroso, pero la única forma de comunicarse con María sin levantar sospechas. Tomasa tomó el pergamino, sus dedos ásperos rozando los de Diego. No dijo nada, solo asintió con una lentitud que denotaba la gravedad del encargo. Ella conocía los riesgos, pero también la tenacidad de Diego, y quizás, en el fondo, veía en él la chispa de una rebeldía que ella misma había alimentado en silencio. Las notas de María, igualmente cifradas, viajaban de vuelta ocultas en los dobladillos de las sábanas de hilo, oliendo a jabón de grasa y a una libertad que aún no se atrevían a nombrar. Fue a través de Tomasa que Diego descubrió la verdadera naturaleza de la red de lavanderas. No eran solo mujeres que lavaban ropa, eran los oídos y los ojos de la ciudad, el servicio de inteligencia más efectivo y subestimado del virreinato. Sabían que oidor recibía sobornos en el puerto, que militar visitaba prostíbulos en los arrabales y quienes estaban empezando a hablar de independencia en las sombras de las tabernas de la Recoba. Sus cantos, a menudo improvisados, eran una forma de transmitir mensajes, sus risas, una cortina de humo para conversaciones más serias. Eran invisibles para la élite, pero omnipresentes en la vida cotidiana de Buenos Aires. Para finales del año 1805 la tensión era creciente. La flota inglesa acechaba las rutas comerciales y el virrey Sobremonte, más preocupado por las etiquetas de la corte y los bailes de salón que por la defensa de la ciudad, parecía ciego ante la inminente amenaza. Los rumores de guerra se mezclaban con el hedor de las cloacas abiertas y el lamento de los esclavos. El descontento crecía como la maleza en los solares abandonados. Diego, impulsado por la información que le llegaba a través de Tomasa y por sus propias lecturas, comenzó a frecuentar la jabonería de Bietz. Este lugar, entre el olor a creosoda cáustica y sebo, era mucho más que un negocio, era un santuario para las mentes inquietas. Allí, a la luz parpadeante de las velas, se reunía con hombres como Juan José Paso, de mirada vivaz y verbo encendido, y Manuel Belgrano, cuya pasión contenida era un volcán a punto de erupción. El sistema colonial está agotado, decía Belgrano, con esa voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de una convicción inquebrantable. Necesitamos comercio libre, educación y, sobre todo, dignidad. No podemos seguir siendo el patio trasero de una España moribunda. Sus palabras no eran solo teoría, eran un llamado a la acción, un eco de los libros que Diego leía en secreto. Diego, desde su puesto en la audiencia, aportaba información valiosa.
Tenía acceso a los informes de Gascón y lo que leía le helaba la sangre. El coronel no era solo un militar ambicioso, era un hombre sin escrúpulos, un depredador que despreciaba profundamente a los criollos y que veía en la inestabilidad una oportunidad para su propio ascenso. Gascón está armando una red de delatores, informó Diego a los patriotas una noche, su voz apenas un susurro entre el burbujeo de los calderos de jabón. Quiere limpiar la ciudad de mentes ilustradas antes de que la crisis estalle. Está buscando cabezas de turco y nosotros somos los primeros en su lista. El miedo era palpable, pero también la determinación. Pero Diego tenía un motivo personal, una sombra que se cernía sobre su corazón. Sabía que si Gascón descubría su relación con María, su muerte no sería rápida ni misericordiosa. El coronel era famoso por su uso del acepo colombiano y otros métodos de tortura para extraer confesiones, métodos que dejaban el cuerpo roto y el espíritu aniquilado. La imagen de María en manos de Gascón era un tormento constante, un motor que lo impulsaba a actuar con una urgencia desesperada. No era solo la libertad de la patria lo que estaba en juego, sino también la vida de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en su faro en la oscuridad. En mayo de 1806, la tensión en Buenos Aires era un cuchillo afilado que cortaba el aire. Los rumores de una inminente invasión inglesa se mezclaban con el descontento criollo, creando un caldo de cultivo para la desesperación. Don Hipólito de la Serna, ajeno o quizás deliberadamente ciego a la tormenta que se avecinaba, decidió que no podía esperar más. La estabilidad de su linaje y la consolidación de su poder político eran prioridades inquebrantables. Organizó una gran tertulia en su casona, no solo como un evento social, sino como una declaración pública, el anuncio formal del compromiso de María con el coronel don Fausto Gascón. Era una jugada maestra, un movimiento de ajedrez que pretendía asegurar su posición en un tablero cada vez más inestable. La noticia llegó a Diego a través de Tomasa, envuelta en una de las sábanas de hilo que María había enviado. El mensaje, cifrado con la flor de la adelfa, símbolo de engaño y peligro, era claro: mañana. Tertulia. Anuncio. El corazón de Diego se encogió, un nudo frío en el pecho. La idea de María, su María, atada a Gascón, era un tormento insoportable. La rabia y la desesperación lo impulsaron a una decisión audaz, casi suicida: colarse en la casona de los de la Serna. Fingiría ser el asistente del maestro de música contratado para amenizar la velada, una excusa endeble, pero la única que se le ocurrió en su estado de agitación. El salón principal era un despliegue de opulencia que rozaba lo obsceno. Candelabros de plata, traídos de Potosí, derramaban una luz dorada sobre los invitados, cuyas joyas brillaban con un fulgor casi insolente. Espejos venecianos, de marcos tallados con querubines y guirnaldas, reflejaban la escena, multiplicando la imagen de una élite ajena a la miseria que se cocinaba en las calles. María lucía un vestido de seda azul, un tono profundo que parecía apagar el brillo de las velas, como si su propia luz interior se negara a competir con la ostentación. A su lado, Gascón, con su uniforme de gala impecable, la mano apoyada en la empuñadura de su sable de mando, una sonrisa petulante en los labios. Su presencia era una declaración de propiedad, un desafío silencioso a cualquiera que osara mirar a María con interés. Diego, oculto tras el atril del clavicordio, pasaba las partituras con manos temblorosas. Cada nota que tocaba el maestro, cada risa hueca de los invitados, resonaba en su cabeza como un martillo. Observaba a María, su rostro una máscara de serenidad, pero sus ojos, por un instante, se encontraron con los suyos. En esa mirada fugaz, Diego creyó ver una súplica, una chispa de desesperación que le dio fuerzas para seguir adelante. El aire estaba cargado de perfumes caros y el olor a cera quemada, pero Diego solo percibía el aroma de la traición que se cocinaba a fuego lento. En un momento de la noche, durante un minué, María logró acercarse a la esquina de los músicos. Su movimiento fue tan sutil, tan ensayado, que solo Diego lo notó. Se detuvo junto al clavicordio, fingiendo admirar la partitura. Mañana, susurró ella, apenas moviendo los labios, su voz un hilo apenas audible por encima de la música. Mi padre irá al fuerte. Estaré sola en el jardín a las 10 de la noche. Tienes que venir. He descubierto algo que cambiará todo. La urgencia en su voz era palpable, una corriente eléctrica que recorrió a Diego.
Es peligroso, María, respondió Diego sin levantar la cabeza, sus dedos rozando las teclas del clavicordio como si estuviera concentrado en la música. Gascón tiene ojos en todas partes. La advertencia no era solo por ella, sino por el peligro que ambos corrían. Él es el peligro, Diego. Pero no por lo que crees. Ven. La respuesta de María fue enigmática, un acertijo que Diego no tuvo tiempo de descifrar. Antes de que pudiera preguntar más, ella se alejó, deslizándose entre los invitados con la misma gracia con la que había llegado. Esa noche, mientras los invitados brindaban con vino de Jerez por el futuro de los novios, Diego vio a Gascón mirar hacia el rincón de los músicos. Sus ojos, fríos y calculadores, se cruzaron por un segundo con los de Diego. El coronel no lo reconoció, no vio al escribiente de la audiencia, pero una sombra de sospecha cruzó su rostro. El depredador había olido algo inusual en el aire, una disonancia en la sinfonía de la noche. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había sido visto, que su presencia había sido notada y que el juego se había vuelto aún más peligroso. La noche siguiente, Buenos Aires estaba sumida en una oscuridad total, rota solo por los faroles de aceite de las esquinas que proyectaban sombras danzantes sobre las calles empedradas. El aire, pesado y húmedo, presagiaba una tormenta. Diego escaló el muro trasero de la casona de los de la Serna, sus manos raspándose contra la piedra, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El jardín olía a azahar y a tierra húmeda, un contraste embriagador con el hedor de las calles. Cada sombra, cada crujido de hoja seca, era una amenaza potencial. María lo esperaba bajo un arco de jazmines, su figura apenas visible en la penumbra. No hubo tiempo para abrazos, para palabras de amor. La urgencia de la situación lo devoraba todo. «Escucha bien, Diego», dijo ella, con una voz que lo asustó por su frialdad y determinación. «He revisado los papeles privados de mi padre. Gascón no es solo un coronel leal a España. Está manteniendo correspondencia secreta con agentes británicos». La revelación golpeó a Diego como un rayo. Su mente luchaba por procesar la magnitud de la traición. ¿Ingleses? Pero él es un oficial peninsular, la incredulidad se mezclaba con el asombro en la voz de Diego. ¿Cómo era posible que un hombre que juraba lealtad a la corona española estuviera conspirando con el enemigo? Es un oportunista, Diego. Un camaleón. Sabe que España está perdiendo el control de sus colonias. Planea facilitar la entrada de las tropas inglesas a cambio de mantener su posición y obtener el control del comercio de cueros. Va a traicionar al virrey, a mi padre y a la ciudad entera. La voz de María era un susurro gélido, desprovisto de emoción, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. Pero Diego vio el temblor casi imperceptible en sus manos, la tensión en su mandíbula. Ella también estaba aterrada. María le entregó una pequeña llave de bronce, fría y pesada en la palma de Diego. «Abre el despacho de mi padre. Detrás del mapa de las misiones hay una caja fuerte de hierro. Ahí están los contratos firmados por Gascón y un tal William Beresford. Si esos papeles llegan a Liniers o a los regimientos criollos, Gascón terminará en la horca». La frialdad con la que pronunció la palabra horca hizo que a Diego se le erizara el vello de la nuca. «¿Por qué me das esto a mí, María? Podrías habérselo dado a tu padre». La pregunta de Diego era una mezcla de confusión y dolor. ¿Por qué confiar en él, un simple escribiente, cuando su propio padre era un oidor influyente? «Mi padre es un hombre de leyes, Diego, pero es ciego ante la ambición de Gascón». Y además, ella le tomó las manos, sus dedos fríos contra los suyos. «Esto es nuestra libertad. Con Gascón fuera de juego, mi padre perderá su aliado más fuerte. Podremos huir. Podremos ser libres en este nuevo mundo que se avecina. Un mundo donde no haya títulos ni linajes, solo el mérito y la voluntad». En sus ojos, Diego vio un destello de la María que conoció en la catedral, la mujer que sonreía con astucia y que le decía que él no se conformara con contar cueros. Se besaron por primera vez bajo la luna del Río de la Plata, un beso con sabor a despedida y a esperanza, un pacto de sangre en una ciudad que estaba a punto de estallar. No fue un beso dulce, sino uno desesperado, cargado de la incertidumbre del futuro y el peso de la decisión que acababan de tomar.
Era el sello de una conspiración, un juramento silencioso entre dos almas que se atrevían a soñar con un mundo diferente, aunque el precio fuera la traición y el riesgo de perderlo todo. El 25 de junio de 1806, el horizonte del Río de la Plata se llenó de velas blancas, no las de los barcos mercantes que traían esperanzas, sino las de una flota de guerra. Eran los barcos ingleses, una visión que heló la sangre tanto de criollos como de peninsulares. La ciudad, que hasta entonces había vivido en una burbuja de relativa calma, entró en un pánico caótico. El virrey Sobremonte, cumpliendo con los peores pronósticos de ineficacia, decidió abandonar la capital con el tesoro real, huyendo hacia Córdoba bajo el pretexto de organizar la resistencia desde allí. Su partida, más que un acto estratégico, fue percibida como una cobardía, un abandono que dejó a Buenos Aires a merced del invasor. Diego, con el beso de María aún en los labios y la llave de bronce apretada en la mano, aprovechó el caos del desembarco inglés en Quilmes. La ciudad era un torbellino de gente corriendo, gritos, el traqueteo de carretas cargadas con bienes y el llanto de niños. En medio de esa vorágine, logró llegar a la casona de los de la Serna. Los esclavos corrían de un lado a otro, empaquetando plata y cuadros, sus rostros una mezcla de miedo y resignación. Don Hipólito, ajeno a la traición que se gestaba bajo su propio techo, estaba en el fuerte, intentando mantener un simulacro de autoridad que ya se desmoronaba. El despacho de don Hipólito era un santuario de orden y poder. Diego entró, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Con la llave que María le había dado, abrió la caja fuerte oculta detrás del mapa de las misiones. Sus dedos, temblorosos, encontraron la carpeta de cuero negro. El peso de los documentos, el destino de la ciudad y el futuro de su amor descansaban en sus manos. Pero en el momento en que iba a salir, una voz lo detuvo como un latigazo, una voz que conocía demasiado bien, cargada de una burla cruel. ¡Qué decepción, Alcázar! Esperaba a un revolucionario y solo encuentro a un ladrón de poca monta. Gascón estaba en el umbral, su figura imponente enmarcada por la puerta. En su mano, una pistola brillaba con una luz siniestra, y en sus labios, una sonrisa que recordaba a un cráneo, una mueca de triunfo macabro. No estaba solo, dos oficiales de las milicias, con sus bayonetas caladas, lo escoltaban, sus rostros impasibles. Diego sintió un frío helado recorrer su espina dorsal. La trampa se había cerrado. ¿Creías que María era tan ingenua? Se mofó Gascón, dando un paso hacia él, la pistola apuntando directamente a su pecho. Ella me contó tu plan desde el primer día. Me ha servido para atrapar a todos tus amigos de la jabonería. Ella es la que te ha traído hasta aquí, Diego. Cada palabra era un golpe, un puñal retorciéndose en la herida. Mientes, rugió Diego, aunque una duda helada empezó a reptar por su espina dorsal, una serpiente venenosa que le susurraba al oído la posibilidad de la traición. ¿Podría María, su María, haberlo engañado de esa manera? ¿Miento? ¿Quién crees que le dio la llave para que te la diera a ella? Gascón se rió, un sonido áspero y desagradable. Yo necesitaba un culpable criollo, un espía de los patriotas que intentó robar secretos militares para justificar ante los ingleses la represión de los rebeldes locales. Tú eres mi chivo expiatorio perfecto, Diego. Tu muerte será un ejemplo, un mensaje claro para cualquiera que intente desafiar el orden. La verdad, cruda y brutal, se estrelló contra Diego. Había sido un peón en un juego mucho más grande, un juego donde el amor era solo una herramienta. Antes de que Diego pudiera reaccionar, antes de que el dolor de la traición se convirtiera en acción, un culatazo de fusil lo sumergió en la oscuridad. El mundo se desvaneció en un torbellino de estrellas y un dolor punzante en la cabeza. Buenos Aires despertó el 27 de junio con una bandera extraña ondeando en el fuerte, la Union Jack. Los ingleses habían tomado la ciudad casi sin resistencia, una victoria fácil que humilló a la corona española. Beresford se instaló como gobernador, prometiendo libre comercio y respeto a la propiedad, palabras que sonaban huecas en los oídos de los criollos que veían su patria invadida. Diego despertó en las mazmorras del fuerte. La humedad de los muros le calaba los huesos, un frío que no solo era físico, sino que se había instalado en su alma. Tenía la cara hinchada, los labios partidos y el cuerpo dolorido, pero era el alma la que estaba rota.
Las palabras de Gascón resonaban en su cabeza como un eco macabro. ¿Quién crees que le dio la llave? La imagen de María, la mujer que había besado bajo la luna, se mezclaba con la sombra de la traición, una pesadilla de la que no podía despertar. Unos días después, la puerta de su celda se abrió con un chirrido metálico. No era un guardia. Era María. Vestía un elegante traje de paseo inglés, de esos que empezaban a verse por la calle, una visión que acentuaba la distancia entre sus mundos. Su presencia en ese lugar, en esas circunstancias, era un golpe más para Diego. «Viniste a burlarte», dijo Diego, con la voz quebrada, apenas un susurro ronco. La amargura se había apoderado de él, consumiendo cualquier atisbo de esperanza. María se sentó en el único banco de piedra de la celda, su figura erguida a pesar del entorno. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante días, una contradicción que Diego no pudo ignorar. «Tienes que confiar en mí, Diego. Una última vez». Su voz era firme, pero con un matiz de súplica que lo desarmó. «Confiar. Me entregaste a Gascón. Le dijiste todo». La acusación salió de sus labios con la fuerza de un reproche largamente contenido. «Le dije lo que él quería oír». María se acercó a los barrotes, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Si no lo hubiera hecho, te habría matado en el jardín aquella noche. Te habría considerado una amenaza inmediata. Al hacerle creer que yo estaba de su lado y que tú eras un peón manejable, gané tiempo. Tiempo para que la verdadera conspiración pudiera avanzar». La revelación era impactante, pero la lógica de sus palabras era innegable. María había jugado un juego mucho más peligroso de lo que Diego había imaginado. ¿Tiempo para qué? La ciudad ha caído. Los ingleses están aquí. ¿Qué más da? La desesperación de Diego era palpable, el peso de la derrota aplastándolo. «Escucha bien», susurró ella, sus ojos fijos en los suyos, buscando una chispa de comprensión. «Tomasa ha organizado a las lavanderas. Están pasando información a los criollos que se han refugiado en las quintas de las afueras. Liniers está en Montevideo preparando la reconquista. Y los documentos que tienes en esa carpeta no son los que Gascón cree». La mención de Tomasa y Liniers encendió una pequeña llama de esperanza en el pecho de Diego. La red de lavanderas, el susurro del río, todo cobraba un nuevo sentido. Diego miró la carpeta que los guardias le habían quitado y que María traía ahora bajo el brazo, una ironía cruel. «¿De qué hablas?». La voz le temblaba, una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza. «Cambié los papeles». María sonrió, una sonrisa triste pero decidida. «Gascón cree que ahí están sus contratos ingleses, los cuales él piensa usar para chantajear a Beresford si las cosas salen mal. Pero lo que hay dentro son las listas completas de todos los colaboradores españoles que están traicionando a la corona y a los criollos por igual. Cuando Liniers entre en la ciudad, esa lista será la sentencia de muerte de Gascón y de todos sus aliados». La magnitud de la jugada de María era asombrosa, una estrategia fría y calculada que la elevaba a un nivel de conspiradora que Diego nunca habría imaginado. «¿Y por qué me dices esto ahora?». La pregunta de Diego era un lamento, una mezcla de admiración y dolor por haber sido un instrumento en sus manos. «Porque mañana los ingleses te van a trasladar a un barco prisión. Gascón ha convencido a Beresford de que eres un líder peligroso, un mártir potencial. Tienes que escapar esta noche. Tomasa te espera en el túnel del desagüe del fuerte». María le pasó una pequeña lima, fría y afilada, y una daga de plata, el mismo objeto que Diego había visto en la tertulia, ahora un símbolo de esperanza y peligro. «Si no nos volvemos a ver, Diego, recuerda que la libertad siempre tiene un precio que nadie quiere pagar. Y a veces, ese precio es el corazón». Sus palabras, cargadas de una melancolía profunda, resonaron en la celda. Luego, sin más, se levantó y se fue, dejando a Diego solo con la lima, la daga y la abrumadora verdad de su amor y su traición. La noche del 12 de agosto de 1806 fue una de las más violentas y gloriosas que recordó la ciudad de Buenos Aires. Una tormenta fuerte, de esas que desatan la furia de los cielos sobre el Río de la Plata, arreciaba con una intensidad inusitada.
Los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando por instantes las siluetas de las tropas de Liniers, reforzadas por miles de vecinos, esclavos y milicianos criollos, que avanzaban como una marea imparable hacia la Plaza de la Victoria. El trueno se mezclaba con el redoble de los tambores y el grito de guerra de un pueblo que se negaba a ser subyugado. Diego, que había logrado escapar de las mazmorras gracias a la lima de María y a la guía de Tomasa a través de los túneles del desagüe del fuerte, se había unido a los tercios de gallegos. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con la rabia y el dolor de la traición. Luchaba en la primera línea, su pluma cambiada por un fusil, sus manos manchadas no de tinta, sino de pólvora y barro. El barro de las calles, ahora convertido en un lodazal espeso, estaba teñido de rojo, un testimonio mudo de la ferocidad de la batalla. Los ingleses, sorprendidos por la ferocidad de un pueblo que creían dócil, se replegaron hacia el fuerte, su orgullo herido y su estrategia desmoronándose. En medio del humo acre de la pólvora, el estruendo de los cañones y el clamor de la batalla, Diego vio a Gascón. El coronel, con su uniforme de gala ahora manchado y su rostro descompuesto por el miedo, intentaba montar en su caballo para huir hacia el puerto, buscando una vía de escape de la derrota inminente. «Gascón», gritó Diego, su voz ronca por el esfuerzo, abriéndose paso entre los cuerpos caídos y los heridos que gemían en el suelo. La visión del hombre que había humillado a su padre y traicionado a María encendió una furia fría en su interior. El coronel se giró, su sable desenvainado brillando bajo la luz intermitente de los relámpagos. «Tú deberías estar muerto en el fondo del río, criollo insolente». Su voz, antes arrogante, ahora temblaba con un matiz de desesperación. «El río solo devuelve lo que no le pertenece», respondió Diego, atacando con la daga que María le había dado, un objeto pequeño pero letal en sus manos. Fue un duelo desigual, el sable largo y pesado contra la daga corta y ágil. Pero Diego tenía de su lado la rabia de años de humillación, el recuerdo de su padre y la imagen de María. Esquivó una estocada que le rozó el hombro, sintiendo el filo frío del acero, y se lanzó contra el pecho del militar. En ese momento, cuando sus cuerpos se encontraron en un abrazo mortal, un disparo resonó desde un balcón cercano, un sonido seco que se perdió entre el fragor de la batalla. Gascón cayó al suelo, con un agujero oscuro en la espalda, su sable resbalando de sus dedos. Diego levantó la vista, buscando el origen del disparo. En el balcón de la casona de los de la Serna, una figura femenina, envuelta en la oscuridad de la noche, sostenía un arma larga. Era María. No había alegría en su rostro, solo una determinación fría, una sombra de dolor que se reflejaba en sus ojos. Había cumplido su promesa, su venganza, su sacrificio. Semanas después de la victoria, la ciudad intentaba recuperar una normalidad que ya no existía. Liniers era el héroe del momento, aclamado por un pueblo que había descubierto su propia fuerza. Gascón estaba muerto, su traición expuesta por los documentos que María había manipulado. Don Hipólito, el oidor inamovible, había sido arrestado por colaborar con el enemigo, su mundo de leyes y orden desmoronado por la astucia de su propia hija. La lista de colaboradores, la verdadera, había llegado a manos de Liniers, y la purga de los traidores había comenzado. Diego, ahora ascendido a oficial de las nuevas milicias criollas, con el uniforme aún oliendo a pólvora y victoria, fue a buscar a María. La encontró en el muelle, viendo cómo los últimos barcos ingleses se alejaban con los prisioneros, una procesión silenciosa de la derrota. El sol de la mañana iluminaba su perfil, y Diego sintió una punzada de esperanza. «Ya no hay nada que nos detenga, María», dijo él, abrazándola por la espalda, sintiendo la fragilidad de su cuerpo contra el suyo. «Tu padre está bajo custodia, Gascón ha muerto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser libres». María se dio vuelta lentamente. Su mirada no era la de la joven que conoció en la catedral, ni la de la conspiradora que lo había salvado. Había una profundidad oscura en ella, algo que el fuego de la batalla y el peso de sus decisiones habían templado. Sus ojos, antes llenos de astucia, ahora reflejaban una melancolía infinita. «No habrá un nosotros, Diego. Al menos no como tú lo sueñas». Su voz era suave, pero cada palabra era un golpe, un eco de la daga que había usado para salvarlo. Diego se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies.
¿De qué hablas? Lo hemos arriesgado todo. La incredulidad se mezclaba con el dolor, una herida abierta en su corazón. ¿De verdad crees que todo esto fue por amor? María sacó de su bolso un documento sellado, un pergamino con el escudo de una logia que empezaba a formarse en las sombras, la precursora de la independencia. No era un símbolo de amor, sino de poder, de una causa mucho más grande que ellos dos. Mi objetivo nunca fue solo librarme de Gascón. Mi objetivo era destruir el poder español desde adentro, usando a los ingleses para debilitar al virrey y luego usando a los criollos para expulsar a los ingleses. Tú fuiste una pieza, Diego. Una pieza perfecta. No te entiendo, susurró Diego, su voz apenas un hilo. La verdad, cruda y desoladora, se revelaba ante él. Tú fuiste la pieza perfecta, Diego. Un criollo ilustrado, con acceso a la audiencia, dispuesto a morir por un ideal romántico. Necesitaba que Gascón se centrara en ti para que no viera lo que yo estaba haciendo, coordinar a las lavanderas, financiar a Liniers con el oro que le robé a mi propio padre, y filtrar la información necesaria para que la reconquista fuera posible. María lo miró, sus ojos sin lágrimas, pero con una tristeza profunda. Te amo, Diego. De la única forma en que una mujer como yo puede amar. Pero mi primer amor es esta tierra que están haciendo. Si me quedo contigo, seré siempre la hija del oidor o la mujer del oficial. Y yo he nacido para mandar, no para acompañar. La frialdad de sus palabras contrastaba con la intensidad de su mirada, una mujer forjada en el fuego de la revolución. Una falúa se acercaba al muelle, sus remos cortando el agua en un ritmo constante. En ella, Tomasa y varios hombres armados esperaban, sus rostros serios, listos para la siguiente etapa de la lucha. Me voy a Montevideo, dijo María, su voz ahora llena de una determinación inquebrantable. Allí hay mucho trabajo por hacer. Los ingleses volverán, y la próxima vez tenemos que estar listos para que su derrota sea el primer paso hacia nuestra independencia total. Subió a la barca sin mirar atrás, su figura perdiéndose en la bruma de la mañana. ¿Y yo? Preguntó Diego, con el alma en carne viva, su voz un lamento que se perdió en el viento. Mientras la falúa se alejaba, Tomasa miró a Diego con una mezcla de lástima y respeto. Las lavanderas seguían cantando en la orilla, golpeando la ropa contra las piedras. Ahora Diego entendía el sonido, no era solo trabajo, era el latido de un tambor de guerra que solo las mujeres y los oprimidos sabían escuchar, un eco de la revolución que se gestaba en las entrañas de la sociedad. Diego regresó a su habitación, el pañuelo de jazmín en su mano, su aroma ahora una mezcla de recuerdo y amargura. Tomó su pluma manchada de tinta. Ya no escribió inventarios de cueros ni poemas cifrados. Comenzó a redactar el primer manifiesto de un nuevo país, un país que nacería de la sangre y el sacrificio, de la traición y el amor. El nombre de María de la Serna nunca figuró en los partes de batalla, ni en los libros de historia. Pero cada vez que un patriota hablaba de la libertad del Río de la Plata, Diego sabía que en las sombras, una mujer con ojos de tormenta y una daga de plata estaba moviendo los hilos de la historia, una arquitecta silenciosa de la independencia. En Buenos Aires, la niebla seguía cubriendo el río cada mañana, pero para Diego, el mundo ya no era de barro y teja. Era un lienzo en blanco, esperando a ser escrito con la sangre de los que se atrevieron a soñar, aunque el precio fuera un corazón roto para siempre, un eco eterno de las lavanderas que cantaban la libertad en la orilla del río. Contanos en los comentarios cuál es tu personaje favorito y desde qué ciudad nos acompañas. Si esta historia te gustó, te invitamos a darnos un like y a suscribirte. Gracias, nos encontramos en la próxima aventura. Esta historia está creada para este canal, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.